En abril de 1945, Adolf Hitler recibió una noticia devastadora. El imperio nazi que había construido con sus propias manos se derrumbaba a su alrededor, destruido palmo a palmo por los aliados. El Ejército Rojo de la Unión Soviética había hecho su entrada triunfal a Berlín y se había dado el lujo de bombardear la ciudad el día del cumpleaños del Führer. En este contexto, mientras estaba refugiado en su búnker subterráneo, el dictador recibió un informe que lo dejó petrificado. Heinrich Himmler, quien fuera su mano derecha, había intentado negociar la paz con los aliados por su propia cuenta sin haber sido autorizado para ello. Sintiéndose traicionado, Hitler ordenó que fuera localizado y arrestado en el acto. Sin embargo, había algo en lo que el líder nazi no podía dejar de pensar. Himmler no podría haber hecho todo aquello solo. Era seguro que había recibido la ayuda de alguien más. El Führer no podía estar seguro de ello, pero había un oficial de las SS que había manifestado un comportamiento sospechoso durante los días anteriores. Se llamaba Hermann Fegelein y era uno de los hombres más queridos y apreciados por Eva Braun. Por otro lado, la esposa de Fegelein estaba embarazada de 9 meses, de manera que resultaba extraño que se arriesgara a una traición semejante. Hitler, sin embargo, tenía la certeza de que había un traidor entre sus filas y estaba dispuesto a todo por averiguar quién era. Lo que sucedió a continuación heló la sangre de los refugiados en el búnker. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre Hermann Fegelein. Hermann Fegelein nació el 30 de octubre de 1906 en Alemania, siendo el hijo de un oficial retirado de la Wehrmacht. Cuando tenía 21 años, abandonó sus estudios universitarios y se unió al cuerpo de policía de Bavaria como cadete. Si bien parecía que tenía una prometedora carrera por delante, la ilusión fue breve, ya que 2 años más tarde Fegelein fue hallado robando los resultados de un examen para ascender de rango. Como era de esperarse, fue expulsado de la policía, aunque gracias a las conexiones de su padre, el escándalo fue encubierto para que no pasara a mayores. De esta manera, el comunicado oficial sostuvo que el muchacho había decidido renunciar voluntariamente por cuestiones familiares. Sin otro lugar a donde ir, nuestro protagonista recaló en el Partido Nacional Socialista. Fegelein era alto, rubio y de ojos celestes, por lo que cumplía a la perfección con los requisitos para ser considerado un alemán de pura cepa. Fue así como en 1933 se aprobó su ingreso a las SS, la organización de élite del nazismo que solo abría sus puertas a los miembros más selectos de la supuesta raza aria. Por aquel entonces soñaba con la gloria en el mundo del deporte. Su pasión era la equitación, una actividad con la que estaba bien familiarizado desde joven. A pesar de que intentó ingresar al equipo olímpico de jinetes de Alemania, fue rechazado en todas las ocasiones. Al ver frustrado su sueño, se volcó de lleno a promover su carrera dentro del nacionalsocialismo. El mayor logro de Fegelein consistió en acercarse a Heinrich Himmler, el líder de las SS, y convertirse en uno de sus hombres de confianza en base a adulaciones. Fue sucesivamente ascendido de rango hasta que en 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, fue nombrado comandante de un regimiento de caballería de las SS. Pese a que nunca había asistido a una escuela de oficiales militares, consiguió inculcar la disciplina entre sus hombres y crear entre ellos fuertes lazos de camaradería. Cuando estalló el conflicto bélico, Fegelein y su unidad fueron movilizados hacia Polonia, donde fueron puestos al servicio de la policía nazi que supervisaba la ocupación del país. El regimiento fue subdividido en pequeños grupos, cuya tarea era patrullar las calles y mantener a raya a la población. El 7 de diciembre de 1939, la unidad de Fegelein participó por primera vez en un crimen de guerra. Hitler había dado la orden de exterminar a la élite polaca, una categoría que incluía aristócratas, intelectuales, dirigentes políticos y sacerdotes.
Como buen seguidor del Führer, nuestro protagonista, secundado por su tropa, condujo a 1.700 personas hasta el bosque de Campinos, ubicado al oeste de Varsovia. Todas ellas fueron masacradas sin piedad en un operativo de fusilamientos masivos. A partir de entonces, el regimiento de Figelein estaría involucrado en diversos delitos de lesa humanidad perpetuados contra los habitantes de Polonia. Ellos incluían robo, asesinato y violaciones de civiles indefensos, aunque en sus informes oficiales el comandante siempre adujo que el comportamiento de su tropa era decente. Los crímenes de Figelein llegaron a un punto tal que fueron denunciados por otros oficiales alemanes. En 1941 se lo acusó de haberse apropiado de dinero del ejército y de haber asesinado a prisioneros de guerra para apropiarse de sus posesiones. Por otro lado, se dijo que había mantenido relaciones sexuales con una mujer polaca, algo que estaba terminantemente prohibido. Para agravar el escándalo, se afirmó que la había dejado embarazada y que al enterarse de ello, la había obligado a abortar. Figelein escapó de un duro castigo gracias a la intervención de su protector, Heinrich Himmler, quien lo libró de todos los cargos. Cuando el Tercer Reich se lanzó a la conquista de la Unión Soviética a fines de 1941, nuestro protagonista fue destinado hacia allí junto con todo su regimiento. En este periodo fue tristemente célebre su rol en las masacres de Pripyat. Una gran cantidad de judíos se habían escondido en aquella zona de Bielorrusia, ya que al ser un conjunto de pantanos proporcionaba un buen escondite. Himmler ordenó a las SS recorrer la región y capturar a todos los judíos ocultos allí. Siguiendo las indicaciones de su jefe, Figelein hizo fusilar a todos los varones mayores de 14 años. Por otro lado, mandó a que las mujeres y los niños fueran ahogados en las aguas del pantano. Se calcula que en este espantoso operativo fueron asesinadas unas 14.000 personas. Nuestro protagonista siguió combatiendo en el frente oriental, participando en distintas batallas en contra del Ejército Rojo y de los partisanos comunistas. En septiembre de 1943 fue herido por un francotirador ruso, tras lo cual fue remitido a un hospital militar. Al finalizar su recuperación, Himmler decidió que había probado su valía. Le ordenó regresar a Alemania y lo nombró como su oficial de enlace, para servir de nexo entre las SS y el mismísimo Adolf Hitler. Fue así como ingresó al círculo de confianza del Führer y a lo largo de distintas cenas y reuniones sociales conoció a su pareja Eva Braun. Ella quedó encantada con la simpatía y el carisma de Figelein, de manera que decidió presentárselo a su hermana menor, Gretel. Para el comandante de las SS, esto era una oportunidad para mejorar su posición social, y ambos se casaron el 3 de junio de 1944. Fue así como Figelein se convirtió en el cuñado de Adolf Hitler. Sin embargo, su carrera ascendente estaba a punto de hacerse añicos. A comienzos de 1945 estaba claro que Alemania perdería la guerra, y el Führer se retiró a un búnker junto a la plana mayor del nazismo. Su cuñado estaba en ese grupo, aunque al ver que los tanques soviéticos ingresaban a Berlín y bombardeaban la ciudad, decidió que no moriría en ese lúgubre refugio subterráneo. Figelein abandonó el escondite bajo la excusa de que partía en una breve misión de reconocimiento, aunque lo cierto es que planeaba abandonar el país. Al ver que no regresaba, una patrulla fue enviada a averiguar qué le había pasado. Lo encontraron oculto en su departamento de Berlín, vestido de civil, borracho y a punto de marcharse hacia Suiza. Llevaba consigo abundante dinero en efectivo y las joyas de su esposa. En su maletín también se hallaron documentos de Heinrich Himmler, que contenían detalles de su plan de pactar la paz con los aliados. La patrulla lo llevó de vuelta al búnker de Hitler, donde fue confinado a una celda hasta que se aclarara su situación. Como te contábamos al inicio del video, fue en ese mismo momento, en la noche del 28 de abril de 1945, que el Führer se enteró de la traición de Himmler. Luego de ordenar el arresto del líder de las SS, el dictador se abocó a descubrir a sus cómplices.
Naturalmente, sus sospechas viraron hacia su cuñado, quien había intentado huir del país y que además llevaba documentación incriminadora en su maletín. Luego de un breve interrogatorio, el hombre confesó que efectivamente había ayudado a Himmler con las negociaciones secretas. Eva Braun le rogó a Hitler que perdonara la vida de Fegelein, quien además estaba esperando a su primer hijo. Enfurecido y sintiendo que todos a su alrededor lo traicionaban, la primera decisión del Führer fue enviarlo a la vanguardia del ejército defensor para que muriera enfrentando al ejército rojo. Más tarde recapacitó y barajó la posibilidad de perdonarle la vida, aunque sus consejeros le dijeron que esto era una mala idea, ya que podría volver a traicionarlo. La decisión final de Hitler fue sentenciarlo a morir fusilado. De esta manera, Fegelein fue conducido hasta el jardín de la Cancillería sobre el búnker y acribillado. Los testigos dicen que fue una escena patética, ya que lloró, imploró por su vida y se orinó antes de desplomarse muerto. Fue así como llegó a su fin la historia de Hermann Fegelein, el cuñado de Adolf Hitler. Llegamos al final del video. Déjanos tu comentario en la bandeja de aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.